Muy buenos días, mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, soy residente de nefrología pediátrica de segundo año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar acerca de los diuréticos para el manejo de la sobrecarga de volumen. Estoy a cargo del doctor John Félix Nieto, que es internista nefrólogo, profesor de la Universidad de Antioquia y nefrólogo del Pablo Tobón Uribe. Entonces, vamos a hablar un poquito pues del manejo de los líquidos. Sabemos que los líquidos son esenciales por lo que veníamos hablando anteriormente para el manejo de la hipotensión, de la sepsis, de la falla cardíaca y de la lesión renal aguda. Tenemos que tener muy claro que el agua corporal total va a ser del 60% y que el 40% va a ser intracelular, el 20% va a ser extracelular y del extracelular el 75% es del intersticio y el 35% del plasma. Estando en el intersticio el tercer espacio, que ya lo hablamos previamente. Entonces, el tercer espacio que se va a formar en el intersticio, lo vamos a ver porque va a haber un daño del glicocálix, lo que va a llevar a que haya una extravasación de proteínas desde el desde el capilar hacia el espacio extracelular, lo que va a llevar a que haya un daño de este glicocálix va a ser la isquemia reperfusión, el factor de necrosis tumoral alfa y el estado de hipervolemia que va a llevar a un aumento del péptido natriurético atrial, que este va a ser también un daño intrínseco de este glicocáliz, haciendo pues el daño del endotelio y haciendo extravasación de todo este líquido. Entonces, normalmente pues nosotros usamos todo el manejo de los líquidos, que ya lo hablamos específicamente ahorita, para lidiar todos estos estados de shock, y este acúmulo de líquido nos va a llevar a un edema tisular, una falla respiratoria, a hipertensión y aumento del trabajo cardíaco. Y acá en estos estudios podemos ver de que el acúmulo de líquidos en general desde hace muchos años se viene hablando de que va a incrementar la mortalidad. Entonces, ¿cómo el acúmulo de líquidos lleva a la disfunción orgánica? Pues va a haber un edema periférico, que es un imbalance entre el líquido neto filtrado transcapilar y el líquido removido por los tejidos, pues de los tejidos por el tejido linfático. Y esto va a ocurrir por aumento de la presión hidrostática, la permeabilidad capilar de proteínas, disminución de la presión oncótica transcapilar y alteración del drenaje linfático. Y todo esto va a llevar a una alteración de la difusión de metabolitos y de oxígeno, distorsión de la arquitectura tisular, una obstrucción del flujo sanguíneo capilar y del drenaje linfático, y una alteración de la interacción célula-célula que va a llevar a edema generalizado, no solamente el que nosotros estamos viendo en los tejidos, sino que también va a haber un edema cerebral, un edema miocárdico, pulmonar, del intersticio renal, que es muy importante pues en este caso también por lo que disminuye el flujo renal, aumenta la presión intersticial, reduce la tasa de filtración, uremia y hay retención de agua y sal. La congestión hepática, el edema intestinal, que también nos incumben, pues todo es importante, pero pues como vamos a hablar de los diuréticos y algunos son orales, la mala absorción de estos medicamentos también nos va a llevar a que tengamos que usar dosis mucho más altas, y el edema tisular. Entonces, los diuréticos son la terapia que es válida para mejorar los síntomas y mejorar el estado fisiopatológico de la sobrecarga hídrica. Entonces, la meta es que podamos llevar un gasto urinario aproximadamente de 3 a 4 cc por kilo hora, perdón acá, que normalmente este gasto o esta pérdida de líquido no sensible no nos va a llevar a una hipovolemia. Entonces, aquí podemos ver también que se han hecho muchos estudios comparando el uso de los diuréticos versus los no diuréticos, y no hay una diferencia en la mortalidad en el uso de ellos, sino que ellos no van a afectar de manera directa la mortalidad, sino lo que va a afectar va a ser la sobrecarga de líquido. Entonces, el uso de ellos no va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces,
Esto es básicamente lo que veníamos hablando, de que el balance positivo aumenta la mortalidad, empeora la oxigenación, hay complicaciones quirúrgicas mucho mayores, y la idea es tener un balance neutro o negativo que va a mejorar el intercambio de gases, mayor días sin ventilación y disminución de la permanencia en UCI. Entonces acá observamos cuáles son los grupos de diuréticos que existen, que están los diuréticos de asa, que son los más conocidos, y sabemos de que ellos actúan a nivel del asa de Henle en el asa gruesa, y van a inhibir el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro, donde en ese segmento va a haber una absorción de sodio del 25%. La acetazolamida actúa en el túbulo proximal, va a inhibir la anhidrasa carbónica, y en el túbulo proximal la reabsorción de sodio es de aproximadamente el 60%. Las tiazidas actúan a nivel del túbulo distal, inhibiendo el cotransportador de sodio-cloro, que en ese segmento va a haber una absorción del 10%, y la espironolactona actúa a nivel del conducto colector, que inhibe, es antagonista de la aldosterona, y ahí se va a absorber el 5% del sodio. Entonces, de lo que acabé de decir, pues acá podemos observar todo el trayecto, vemos dónde están las bombas de las que vamos a hablar en toda la charla, para que podamos entender para qué y en qué momentos la vamos a usar. Entonces, hablando específicamente de los diuréticos de asa, ellos actúan a nivel de la asa gruesa, en la corteza y en la médula, y adicionalmente también actúan en la mácula densa, células de la mácula densa, en el túbulo contorneado distal, la parte próxima. Normalmente, la furosemida es secretada nuevamente a la luz tubular por el transportador de ácidos orgánicos que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Y específicamente hablando del mecanismo de acción de la furosemida, normalmente tenemos que ver que esto va a estar principalmente mediado por el cloro, ya que pues este va a impedir el cambio conformacional en el transportador que permite el movimiento al interior de la célula de sodio-potasio-cloro. Si no hay un paso de este como debe ser, va a impedir la hipertonicidad del intersticio y va a inhibir la reabsorción de agua en el conducto colector. Entonces podemos ver acá que el paso de cloro lo que va a hacer es que va a aumentar como un gradiente eléctrico, y que va a hacer que active la bomba sodio-potasio 2-cloro, va a hacer que haya un ingreso de estos iones, y adicionalmente para que se cree un gradiente adecuado y no haya tanta positividad, también vemos que hay una salida de potasio para que el gradiente de la luz tubular no se desbalance, y haya también un ingreso de otros iones como el calcio, el magnesio y el sodio a nivel paracelular. Bueno, entonces también tenemos que saber de que los diuréticos tienen un efecto a nivel de los vasos renales y sistémicos. Van a aumentar la liberación de prostaglandinas a nivel renal, que esto va a llevar a una vasodilatación de la arteriola aferente, aumentando el flujo renal. Va a aumentar la venodilatación sistémica, aumentando la capacitancia venosa, disminuyendo la presión al final del capilar, y esto se ve, por eso es como el mecanismo que se usan en los pacientes que tienen edema pulmonar. Bueno, hablando de un poquito de la farmacocinética, pues existen 4 diuréticos de asa, que están la furosemida, la bumetanida, el ácido etacrínico y torasemida. Por lejos, el más usado es la furosemida. El ácido etacrínico no se usa mucho por la ototoxicidad, y ahorita vamos a hablar del resto de los diuréticos. Entonces acá podemos ver que es muy importante la parte de la absorción, ya que cada uno va a tener una absorción totalmente diferente, una biodisponibilidad totalmente diferente, la unión a las proteínas, un pico de acción y su metabolismo. Entonces, cuando hablamos de la parte de la absorción,
tenemos que tener en cuenta que todos estos pacientes que están en sobrecarga hídrica van a tener un edema de la mucosa intestinal, y eso nos va a alterar la absorción del medicamento, también la presencia o ausencia de alimentos a nivel del tubo digestivo y la variación interindividual de enzimas implicadas en el metabolismo intestinal. Estoy hablando específicamente de la absorción de la furosemida y tenemos que ver que la biodisponibilidad de ella va a tener un rango bastante grande que va a ser entre el 10 y el 90% y se va a deber a todos estos factores que les acabé de decir. La furosemida se une muchísimo a las proteínas, más o menos en un 95%, siendo el 5% de la que está libre la que es filtrada, y de esta el 50% se va a excretar a nivel del túbulo renal por los transportadores de ácidos orgánicos y pues, como podemos ver acá, tenemos que tener en cuenta que el otro 50% que no se excreta es metabolizado en el riñón por glucuronación. Vemos que también tiene una parte, pero es demasiado pequeña, que es hepática de la eliminación. Y la dosis efectiva máxima para un paciente que es sano, porque ya vamos a ver en otros casos que las dosis van a ser diferentes, va a ser máximo de 40 miligramos intravenosos, y vemos que para la biodisponibilidad oral tiene que ser la dosis el doble de más o menos 80 miligramos. Respecto al resto de los diuréticos que existen, vemos también que la unión a las proteínas es bastante, aunque ya la biodisponibilidad de ellos va a ser mucho mejor, ya que todos van a tener aproximadamente entre el 90 y el 100%, y la forma de eliminación, por ejemplo, la bumetanida va a ser de un 60%, de la torasemida de un 20%, y el ácido etacrínico va a ser a nivel renal. Y entonces acá podemos ver un estudio que nos evaluó el balance de líquidos, el uso del diurético y la mortalidad en la lesión renal aguda, y vemos que el uso de diuréticos va a disminuir de forma significativa la muerte en estos pacientes que están a 60 días, que están en un estado de sobrehidratación. Bueno, en este otro, acá podemos observar que la oliguria en la lesión renal aguda es una respuesta que es fisiológica a la falta de líquido que se encuentra a nivel intravascular. Y vemos que acá ellos hacen una relación o encuentran que por cada sodio que es reabsorbido se aumenta el consumo de oxígeno 2.4 veces en la lesión renal aguda. Entonces, con eso que acabé de decir, ellos lo que quieren demostrar es que el uso de la furosemida nos puede dar una protección renal, ya que va a haber una menor reabsorción de sodio y va a disminuir el consumo de oxígeno a nivel de la célula y va a haber va a haber un menor daño de esto. Bueno, también vemos que la furosemida se puede usar cuando los pacientes están en terapia de reemplazo renal, y vemos que el uso de ella no va a mejorar la recuperación de la parte renal. Vemos que sí nos va a ayudar a que haya una menor sobrecarga de líquido. También va a ver que vemos que no hay ningún cambio en la creatinina en comparación pues con el placebo. El cambio de estancia, de recuperación tampoco va a alterarse, y la estancia hospitalaria tampoco. Entonces, pues solamente nos va a ayudar en la parte de tener un balance mucho menor, que ya sabemos que se relaciona con la mortalidad. Aquí vemos este metaanálisis
que es donde se evaluó el riesgo-beneficio de la furosemida en la lesión renal aguda, y vemos el efecto de esta en el momento en que se usa la furosemida cuando hay requerimiento de terapia de reemplazo renal, y vemos que en todos estos estudios pues no vimos que se relacionara el uso de estas con los pacientes requiriendo terapia de reemplazo renal. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pues a veces en muchas cosas, o sea, se ha relacionado de que el uso de diuréticos puede llevar al paciente a una lesión renal aguda, pero vemos acá que en ninguno de estos estudios se encontró que hay una correlación de esto. Aquí, hablando acerca de la furosemida y las causas de mortalidad, pues vemos que tampoco está relacionado con la mortalidad de los pacientes. Entonces podemos decir que los diuréticos de ASA probablemente tienen un papel adyuvante para aumentar el volumen de la diuresis, ayuda al manejo del estado volumétrico de los pacientes en la UCI. Sin embargo, no hay un dato sólido sobre beneficios específicos sobre el riñón. Y específicamente las guías JADIGO no van a recomendar el uso de diuréticos de ASA para la prevención o tratamiento de la lesión renal aguda. Sin embargo, se sugiere el uso de estos que tienen un papel complementario en el manejo de la sobrecarga de fluidos. Bueno, entonces, hablando de la sensibilidad y la resistencia a los diuréticos, esto está relacionado en algunas patologías como en la enfermedad renal crónica, en la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y en el síndrome nefrótico. Y este está relacionado con un fenómeno de frenada que se va a caracterizar por una activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y una liberación de norepinefrina como consecuencia de la depresión de volumen, que nos va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Va a haber una hipertrofia de las células del túbulo contorneado distal mediada a un incremento de flujo y aumento de la reabsorción de sodio en este segmento. Va a haber un incremento de la aldosterona como una consecuencia de la depresión de volumen que estimula la reabsorción de sodio en el conducto colector, y una liberación aumentada de ADH y disminución de la liberación del péptido natriurético. Entonces, por todo lo que acabamos de decir, por eso es que es muy importante que el uso de los diuréticos de ASA esté asociado a una dieta que esté restringida en sodio para que tengamos menor riesgo de que el paciente vaya a tener una resistencia a los diuréticos. Entonces, acá vemos las causas generales de la resistencia a los diuréticos de ASA, que van a dividirse en farmacocinética y en farmacodinamia. Hablando de los de farmacocinética, pues la biodisponibilidad del medicamento reducida, que también la podemos ver por saturación de todos los transportadores que se encuentran en el momento del túbulo contorneado proximal, o digamos en un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que ya no tiene que las células ya no son de 100% funcionales, entonces va a haber menor transportadores, entonces va a haber una biodisponibilidad más reducida. El flujo sanguíneo renal reducido, una competición por los transportadores, una hipoalbuminemia, la reducción de la reabsorción fraccional total de sodio. Va a haber un aumento de la reabsorción proximal de sodio, un aumento de la expresión del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, la hipertrofia tubular distal y el aumento de la reabsorción distal de sodio. Entonces, hablando específicamente de la enfermedad renal crónica, pues este va a influir por lo que hay un aumento de la distribución del volumen en un 30%, lo que acabé de comentarles, una menor masa nefronal y un menor flujo sanguíneo, que va a llevar a una menor filtración del glomérulo, y como sabemos, pues la acción de la furosemida es específica a nivel tubular. Entonces va a haber una menor secreción tubular de las moléculas ácidas que combinen por los transportadores de ácido orgánico, una menor filtración, menor reabsorción de sodio, mayor expresión de los sodio-potasio 2-cloro, y va a haber una menor eficacia de los diuréticos. Entonces acá podemos ver como vemos que hay menos en la enfermedad renal específicamente, podemos ver que las dosis son mucho más altas a las dosis que son las dosis tope. Vemos que todo esto se da por lo que acabamos de explicar. Entonces,
tenemos que tener eso grabado en la mente de que para cada patología que estemos enfrente vamos a modificar la dosis del diurético que vamos a usar. Hablando específicamente de la insuficiencia cardíaca congestiva, pues se ha encontrado de que tiene un efecto beneficioso en la mortalidad, ya que podemos aquí mirar que el uso de diuréticos sí disminuye la mortalidad en esta clase de pacientes, y vemos que también el empeoramiento, por decirlo así, de la falla cardíaca congestiva va a disminuir cuando se usa diuréticos. Y también vemos que la capacidad de ejercicio va a mejorar en el momento que estos pacientes usan el diurético. Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y cómo nos va a afectar toda la sobrecarga hídrica. Entonces, vemos que el paciente que tiene una falla cardíaca, que tiene un aumento en la poscarga, y acá vemos que en el momento en que hay una disminución del gasto cardíaco, va a disminuir la poscarga, lo que va a llevar a un underfilling, o sea, una disminución del líquido intravascular, lo que va a llevar a una activación del sistema nervioso simpático, y va a hacer de que se aumente el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y un incremento en la liberación de vasopresina. Todo esto lo que va a llevar es que va a haber una disminución a nivel renal del flujo sanguíneo, y va a disminuir también la excreción de sodio y agua. Y acá lo podemos ver específicamente, también la activación de los vasoreceptores, que va a llevar a un aumento del simpático, como lo dijimos ahorita, aumento de la actividad de la renina, angiotensina, aldosterona, un aumento de la reabsorción proximal de sodio y de agua, lo que va a llevar a que haya una menor entrega de agua y de sodio a nivel distal. Va a haber un aumento también de la aldosterona secundario a la actividad del sistema de renina, angiotensina, lo que va a llevar a un aumento mayor de la retención de agua, y esto va a llevar a que la presión de llenado incremente, y va a hacer de que perpetúe la falla cardíaca congestiva. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar la respuesta de los diuréticos de ASA? Los pacientes que tienen falla cardíaca generalmente están sobrecargados, lo que aumenta el volumen de distribución y deteriora la absorción intestinal cuando se usa por vía oral. La tolerancia aguda o el fenómeno de frenada que explicamos previamente es una de las causas que nos va a llevar a que se afecte la respuesta a ellos, y el menor flujo renal por un infrallenado arterial, que va a llevar a un aumento del eje de renina, angiotensina, aldosterona, aumenta el simpático, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal, disminuye la absorción de agua en el asa de Henle, en el asa de Henle en la parte gruesa, una disminución del efecto máximo de todos estos diuréticos. Bueno, entonces acá podemos observar un estudio que se realizó de la torcemida, que se comparó con la furosemida en los pacientes que tenían falla cardíaca, y vemos que el uso de los pacientes que usaron la furosemida y la torcemida, vemos que cuando se usó la furosemida, estos pacientes tuvieron una mayor readmisión hospitalaria, a diferencia que los que usaron torcemida. También hubo una menor días de estancia hospitalaria en los pacientes que usaron la torcemida. Entonces podremos decir que la torcemida va a disminuir en un 50%
la estancia hospitalaria de estos pacientes, teniéndolo en cuenta de que pues es un medicamento que puede tener o sea, va a ser mucho mejor en en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y puede estar asociado por la biodisponibilidad y la absorción del medicamento. Bueno, acá también podemos observar que la torasemida contrarresta el sistema de renina-angiotensina-aldosterona uniéndose al receptor de la aldosterona, y esto fue un estudio donde se evaluó todos los volúmenes cardíacos a nivel ecocardiográfico, y vemos que un uso constante de este medicamento va a hacer que va a disminuir el volumen del ventrículo izquierdo diastólico y sistólico, el cual va a mejorar la respuesta pues, del paciente, va a disminuir también el péptido natriurético, que como vimos también hace parte de la fisiopatología de esta enfermedad, lo cual va a mejorar todos los signos clínicos del paciente. Bueno, hablando de la cirrosis hepática, en este caso va a haber un infrarrelleno que se produce por la vasodilatación que resulta del exceso de óxido nítrico. Toda la fisiopatología es la misma de la insuficiencia cardíaca, solo que todo empieza por el exceso de óxido nítrico, y esos pacientes van a tener un hiperaldosteronismo secundario, por lo que ellos deben tratarse como primera línea con la espironolactona. Tienen un aumento de la vida media de la bumetanida y la torasemida, ya que estos van a tener un aclaramiento que es hepático, como lo vimos previamente. Entonces por eso es que no se usan tampoco de primera línea. Adicionalmente, porque tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo fisiopatológico, y la competencia por los desechos de la insuficiencia hepática por los receptores de los transportadores de aniónicos orgánicos, que van a llevar también a que no haya una biodisponibilidad del medicamento a nivel tubular como debe ser. Entonces vemos acá también, en el caso de la hipoalbuminemia y en el síndrome nefrótico, que el edema se va a dar por una retención de sal, albúmina menor de 2 gramos por decilitro, y todo el uso de diuréticos nos va a ayudar a aumentar el volumen de distribución. Se limita la fijación del sodio, potasio, 2-cloro, y va a tener un aumento de la dosis tópica, ya que pues necesitamos más biodisponibilidad del medicamento para que haya un efecto adecuado. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la administración continua intermitente. Entonces, lo que se ha pensado y lo que se quiere haciendo una administración continua es mantener un tiempo de excreción constante del diurético en la luz tubular, y lo han estudiado y se han hecho muchísimos estudios acerca de esto, viendo si es mejor el uso de estos medicamentos en vez de usarlos en bolos, usarlo en infusión continua. Y vemos aquí en esta tabla, que es un poco densa, pero les resumo de que no hubo una diferencia significativa en ninguna de los dos grupos entre la continua o dar bolos cada 12 horas. No hubo cambios en la estancia hospitalaria, perdón, y no hubo cambios en la mortalidad. Tampoco hubo cambios, porque también lo hicieron con dosis bajas y con dosis altas, y tampoco hubo un cambio significativo en ninguna de estos dos grupos. Y acá podemos ver ya en esta gráfica más claro que el uso de infusiones continuas o el uso en bolos no va a cambiar el desenlace del paciente. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos del uso de todos estos diuréticos de ASA? Está relacionado pues con lesiones renal aguda, la hipercalciuria, la hipernatremia, hipopotasemia, la hipomagnesemia, hipotensión y la alcalosis metabólica. Otros como la anafilaxia, la sordera, dislipidemia, la nefritis intersticial, enfermedades óseas metabólicas, pancreatitis, vasoconstricción pulmonar y sistémica, deficiencia de tiamina y la vasculitis. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hablar acerca de las tiazidas, que ellas surgieron del resultado de la modificación de la sulfanilamida, inhiben el cotransportador de sodio-cloro,
en la parte del túbulo contorneado distal, segmento conector y el túbulo contorneado, túbulo colector cortical, eh, va a afectar la reabsorción del sodio en un 5 al 10% en esta parte del túbulo y va a disminuir adicionalmente la excreción de calcio y esto se ha relacionado con una reabsorción pasiva de calcio a nivel del túbulo contorneado proximal, por eso se usa para cuando hay hipercalciuria y también a la disminución de un transportador a nivel del túbulo contorneado distal. Hipomagnesemias también, y está relacionada también por la regulación de un transportador que se encuentra a nivel del túbulo colector. Bueno, entonces las tiacidas se han relacionado también a la disminución de la presión arterial y existen dos hipótesis, que es el efecto vasodilatador directo mediante la acción sobre un canal de potasio específico y también a una vasodilatación como mecanismo compensatorio de una disminución del gasto cardíaco inducido por la diuresis. Bueno, entonces, hablando de la farmacocinética y de la farmacodinámica de estos medicamentos, vemos que los más usados van a ser la hidroclorotiazida, y la clorotiazida viendo que la hidroclorotiazida tiene una biodisponibilidad oral de un 65 a un 75%. Todos van a ser de administración oral y dependiendo de cada uno de ellos van a tener una vía media diferente. La mayoría van a tener una eliminación a nivel renal y el volumen de distribución de ellos va a ser muy variable y esto va a estar afectado por la unión a las proteínas. Entonces, el diurético, sobre todo la hidroclorotiazida, pues va a secretarse a la luz tubular, también por los transportadores de ácidos orgánicos a nivel del segmento proximal. Bueno, entonces, cuando el uso de tiacidas se ha relacionado mucho con la resistencia de los diuréticos de ASA. Entonces, y todo va a estar relacionado a todas las enfermedades que veníamos hablando previamente que nos van a llevar a la resistencia de estos diuréticos. Entonces, hablando acerca de esto, siempre se va a usar las tiacidas o toda esta clase de diuréticos asociados a los diuréticos de ASA para reforzar, para disminuir la resistencia si no hay una respuesta adecuada de los diuréticos de ASA. Entonces, los efectos secundarios de estos medicamentos, el más importante es la hiponatremia y este va a estar asociado o puede estar afectado por la edad avanzada, por el sexo femenino y el bajo peso corporal. Adicionalmente, también puede haber hipocaliemia, lesión renal aguda, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipotensión, alcalosis metabólica, reacciones alérgicas, diabetes, dislipidemia, nefritis intersticial, edema pulmonar no cardiogénico o pancreatitis. Entonces, hablando acerca de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca congestiva, entonces ya hablamos ahora acerca de toda la sobrecarga que se presenta en este tipo de pacientes y específicamente toda la sobrecarga de volumen va a llevar a una dilatación del ventrículo, llevando a dilatación del anillo de la válvula mitral, una mala coaptación de las valvas, lo que va a aumentar la insuficiencia mitral y disminuir la eyección anterógrada, o sea, la poscarga. Entonces, al haber un aumento de la presión venosa central, va a haber un aumento de la presión renal venosa, lo que va a llevar a un aumento de la presión renal intersticial, va a aumentar la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Adicionalmente, este aumento de la presión va a aumentar la angiotensina 2 a nivel intrarrenal, lo que va a perpetuar la disminución de la tasa de filtración. Y adicionalmente, va a haber una activación del eje de renina-angiotensina, que también nos va a llevar a una hiporrespuesta del péptido natriurético, y todo esto nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y acá vemos que cada vez que la presión venosa, como vemos, esta es la que se va a aumentar por
aumento de la presión anterógrada. Se han hecho muchos estudios midiendo si de pronto con una presión mayor de 15, una presión mayor de 20, esto va a llevar a que haya una disminución del flujo renal. Y acá vemos en este estudio que se realizó evaluando la disminución del gasto cardíaco, la congestión venosa y la asociación con la alteración renal en los pacientes que tenían disfunción cardíaca. Vemos que cuando hay un aumento de la presión a nivel atrial derecho, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, y a medida que este baja, pues va a haber un aumento de la tasa de la filtración, lo que pues sí demuestra de que hay una asociación. Entonces, la respuesta a los diuréticos en general van a disminuir su efecto con el tiempo, y esto ya lo hemos venido hablando y está asociado al fenómeno de frenado, por lo cual es necesario ver que aquí miramos que pues esta es una curva donde vemos cuál es la fracción de excreción de sodio y la concentración del diurético, y vemos que en una persona normal pues vamos a requerir menos dosis, y en los pacientes que tienen una falla cardíaca van a requerir mucho más dosis del diurético para llegar al mismo efecto, o un efecto que nunca va a llegar a ser el igual a una persona normal. Entonces, ¿por qué los son beneficiosos? Nos van a ayudar a aliviar la disnea, nos disminuyen la distensión abdominal y nos aumentan la capacidad de ejercicio. Y todo eso está, ya lo veníamos hablando, y acá en este esquemita vemos que el uso de diuréticos nos va a ayudar a un balance negativo, nos va a disminuir la presión cardíaca, nos va a disminuir la venodilatación, disminuye la insuficiencia mitral, aún mejora la función cardíaca, también disminuye el estrés de la pared ventricular y de la isquemia miocárdica, y todo esto nos va a llevar a tener una mejor función miocárdica, que al final nos va a llevar a mejorar la función renal. ¿Cuáles son los efectos negativos del uso de estos diuréticos? Entonces, va a haber una mayor expresión, como lo dijimos en el fenómeno de frenada, que puede haber una mayor expresión de los cotransportadores de sodio-potasio 2-cloro. También va a haber un aumento de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Todo esto lo que va a llevar es que el paciente pues no va a responder a los diuréticos, y al final también, al haber una disminución del gasto cardíaco, estos pacientes pueden tener hipotensión postural, también puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, llevando a una azoemia prerrenal. Adicionalmente, va a activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a llevar a un aumento de la caliuresis, pues que es la pérdida de potasio. Va a haber hipocalemia, y esos pacientes pueden estar en riesgo de presentar arritmias. Adicionalmente, va a haber un aumento de la vasopresina, que esto también nos puede llevar a que el paciente tenga hiponatremias. También no podemos dejar a un lado de que la hipomagnesemia y la hipocalcemia también hace parte de este cuadro. Y específicamente acá vemos que el daño o el empeoramiento, por decirlo así, de la función renal aguda está asociado en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada aguda a la sobrevida de los pacientes. Entonces, el diurético está asociado. Se han hecho como estas preguntas: si el diurético está asociado al empeoramiento a la función renal y al aumento de la mortalidad. Entonces, no se ha encontrado de que esté asociado a un empeoramiento de la función renal. Sí se sabe de que por un cambio pequeño de la creatinina, uno puede decir de que si se encuentra de que hay una mayor afectación de la sobrevida de los pacientes, pero sin embargo no está directamente asociado al uso de los diuréticos, sino que todos estos pacientes van a tener muchas comorbilidades, otras cosas que también lo pueden llevar a que tengan una lesión renal aguda. Entonces no podemos decir de que esté asociado al uso de los diuréticos y que va a tener un efecto específico en la mortalidad de los pacientes. Cuando tenemos un paciente que tiene una lesión renal aguda y que está
en una sobrecarga hídrica, pues lo primero que uno hace es quitar los IECAS, ¿cierto? Entonces, en el momento en que se quitan los IECAS, se ha demostrado en diferentes estudios que la mortalidad de estos pacientes se ha visto aumentada, y acuérdense que esto está asociado a que estos pacientes van a tener un aumento del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, lo que va a hacer pues que se aumente la vasoconstricción. Entonces, se ha encontrado, pues, aumenta la mortalidad, pero también se ha encontrado que cuando se empieza a iniciar nuevamente el uso de IECAS en los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 40, se ha evidenciado de que tienen menos mortalidad que si no se usa. Entonces, la idea es que se debe haber un manejo adecuado de todos estos, de toda esta fisiopatología que tiene la insuficiencia cardíaca congestiva a nivel renal, y adicionalmente el manejo de la tensión arterial, que al tener una presión arterial sistólica controlada va a haber una disminución de la mortalidad. Entonces acá vemos en este esquema que cómo se hace el manejo de los diuréticos. Vemos que los diuréticos de ASA va a ser la piedra angular del tratamiento en la insuficiencia cardíaca congestiva. La idea siempre va a ser optimizar los diuréticos de ASA, usarlos de 2 a 3 veces al día, ajustarlos a la función renal, cambios de furosemida a bumetanida o torasemida si no hay una respuesta adecuada. Si llegamos a tener ya un fenómeno de frenada o una resistencia al diurético de ASA, podemos adicionar una tiazida, y adicionalmente podemos usar la espironolactona como ahorrador de potasio, ya que pues esa es en realidad la indicación que tiene en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y si estos pacientes por todos estos, por el uso de los diuréticos de ASA, están con una alcalosis metabólica marcada, podemos usar la acetazolamida. Si no hay una mejoría, entonces escalando, pues usando todo este tratamiento escalado, podemos pensar ya en la ultrafiltración. Tenemos que tener en cuenta que si esos pacientes tienen un estado de bajo gasto, o sea, una presión de pulso menor de 25, si tienen extremidades frías o una presión sistólica por debajo de 90, debemos pensar que este paciente no solo se va a beneficiar del uso de diuréticos, sino que podríamos pensar en que requieren un soporte inotrópico. Existen otros medicamentos como el tolvaptan, que se ha usado, que es un antagonista selectivo del receptor B2 de la vasopresina. Este nos va a ayudar a la excreción urinaria, a la reducción de la osmolaridad urinaria y un aumento de la natremia, y se ha pensado de que este medicamento se puede usar como terapia coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. Vemos acá, este fue un metaanálisis que se realizó de los efectos del tolvaptan en los pacientes que tenían enfermedad cardíaca congestiva, y vemos pues, que no hubo un efecto que se pudiera demostrar de que este medicamento fuera mejor a no usarlo. Acá vemos, lo único que sí tuvo una mejoría fue que disminuyó el peso del paciente, o sea, en el balance de líquidos del paciente. Acá vemos también otras cosas que se han tratado de usar, por lo que el uso de la furosemida a veces no es suficiente. La podemos usar en conjunto con solución salina hipertónica. Y lo que se ha encontrado es que el uso de la solución salina hipertónica asociado a la furosemida aumenta el gasto urinario, o sea, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, y adicionalmente nos va a disminuir el tiempo, la rehospitalización de estos pacientes. Es algo que no está en el manejo específico para usarlo de entrada en los pacientes, pero es algo que lo podríamos tener en cuenta. Bueno, muchas gracias.